Y entonces detallé el planteamiento inicial de este taller, que está planteado para darle una vuelta a esa idea de una habitación propia de Virginia Woolf, de ver cuáles son nuestras habitaciones, y ya está un poco como, ya es antigua, ya vieja la idea de la habitación propia de Virginia Woolf, y cuáles son nuestras propias habitaciones, más bien espacios que ni siquiera son habitaciones, porque a veces ni siquiera tenemos eso, ni siquiera tenemos la tranquilidad y la comodidad de un espacio en el que crear, y tenemos siempre que buscar formas muy alternativas para poder desarrollar nuestra obra, o incluso el ejercicio lector o el ejercicio intelectual, cualquiera que sea el que cada quien ejerza. También hablo desde la posición de una mujer inmigrante en España, fui una niña inmigrante, vivo aquí desde muy pequeña en Sevilla, y eso también agrega como otras bases y otros fragmentos de la misma obra creativa. Entonces vamos a analizar un lenguaje poético hecho desde los márgenes, un lenguaje poético hecho de personas que también viven su propia disidencia, ya sea de género o creativa, y vamos a ver qué nos tienen para contar una curaduría de poemas y poetas que hice para ustedes hoy, que me tiene muy contenta y estoy muy emocionada de compartirlo. Entonces, quiero empezar como con ciertos planteamientos de cuándo es la escritura un ejercicio de subversión, y cuándo escribir y publicar se convierte en un ejercicio necesario para hablar de todas las cuestiones que nos sostienen como generación. También la selección que hice hoy es de autoras muy jóvenes. Me interesa mucho, como siendo yo una autora joven y una artista joven, están haciendo otras personas de nuestra edad. Es como quiero romper con la idea de que tenemos que mirar a lo clásico y que tenemos que mirar siempre como a lo que el arte hegemónico hace e intentar imitarlo, sino que estamos haciendo nosotras y nosotros, que estamos haciendo y que está haciendo la gente de nuestra edad. Así que también quiero hablar del límite que hay entre la creación un poco más llevada a conseguir un algo estético, y al activismo político. Y dónde está la línea, si es que la hay, entre ese activismo político y esa creación poética. Si va unida o no va unida. Y es una cosa que yo me planteé mucho en mi proceso creativo, como que siempre he estado muy unida al feminismo, al activismo decolonial, pero también soy una gran amante de la literatura, y por mucho tiempo me cuestioné, ¿debe mi obra estar atravesada por mis convicciones políticas, o puede separarse y puedo crear dos momentos, puedo crear mi momento político y mi momento de ejercicio de escritura? Y al final me di cuenta que sí, que claro que sí, en el momento en que pude separar esas dos cosas, pude conseguir un resultado estético que me gustaba más, porque también creo que es muy importante resaltar ese gusto por la estética, que nos gusta leer y por qué nos gusta, qué es lo que se ve bien desde un punto de vista claramente muy subjetivo, lo que cada quien nos emocione y nos guste y nos, y nos mueva cuando lo leemos. Y entonces cuando entendí que esa creación no iba de la mano, empecé a ver un montón de formas de creación que puede o no ir unida con el activismo político. Y también veremos como autoras en el dossier que traigo de poesía, que son activistas, pero que también son escritoras, que a veces lo unen y a veces no. Y eso me parece muy relevante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entra otro momento, y es, siempre hay algo de subversión, a pesar de querer alejar como esa parte más política, siempre hay algo de subversión cuando nuestra propia existencia está en una constante amenaza, cuando nuestra propia existencia está atravesada por ejemplo, ese patriarcado. Sí que hay una subversión, sí que existe una transgresión cuando empiezo a crear y empezamos a crear desde el entendimiento de nuestra propia posición política del mundo. Eso de lo personal es lo político, para mí sigue estando muy activo, y me gustaría que todas estas cosas que yo estoy diciendo, que nos puedan servir para luego cuando pasemos a la parte práctica del taller, como ir cuestionándonos, que estoy segura que ya lo hemos cuestionado, cuál es nuestra posición y desde qué posición queremos hablar, dónde viene la voz y dónde viene como la convicción de querer crear algo. Y por algo estamos aquí, porque tenemos esa necesidad, o ya somos creadoras, o queremos empezar, o estamos allá a medio camino. Y
entender que la creación es nuestra y que ningún tipo de ejercicio hegemónico nos puede decir lo contrario. Y eso también pasa un montón, un tema que a mí me encanta, que es la creatividad y la creación, de porque hay mucha gente con muchísimas ideas y con muchas ganas de crear, pero que nunca se lanza a ella. Y es porque tenemos la idea de que para crear tenemos que ser grandes intelectuales y tenemos que haber leído todos los clásicos y tenemos que haber estudiado literatura y tenemos que haber ido a hacer tenemos que haber hecho un supermáster en no sé dónde, y es como, no, quiero romper ya con esa idea de que no tenemos que tener como 1 millón de conocimientos para poder crear. Que nos guste más o menos el resultado o no, pues eso ya es algo más personal, pero para mí sigue estando muy clara la idea de que el ejercicio de la creatividad tiene que romper también con las estructuras del patriarcado y tiene que romper con las estructuras hegemónicas de la intelectualidad. Entonces, no voy a, no voy a lanzar como un estamento tipo como toda la poesía escrita por mujeres o personas no binarias o géneros disidentes es un acto de rebeldía, pero cuando conscientemente performamos nuestro género desde una posición crítica y nos dedicamos al arte, estamos automáticamente diciendo algo. Aunque el poema no hable específicamente de la lucha, la selección de ideas y expresiones siempre van a estar ligadas con todo lo que nos atraviesa como seres creadores. Y de nuevo entra el cuestionamiento del límite estético de la creación y ese como pursuit de una definición redonda, en este caso un poema, y ahí entran preguntas que para mí son importantes, como qué poemas queremos leer, qué poemas, qué cosas queremos que nos digan los poemas, que nos hagan sentir cosas, pero que no caigan en lugares comunes o en palabras comunes, poemas que estén trabajados estéticamente, poemas que tengan un dominio del lenguaje complejo, pero que no sean difíciles de entender. Es decir, ¿dónde está el lenguaje? Y aquí ya como que me separo un poco de lo que he dicho antes de la cuestión política y me centro más en el lenguaje, que también es político y que la selección de palabras también tiene una relevancia. ¿Qué palabras queremos leer? Y para mí la respuesta de esto está en la lectura. Es indagar, 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 indagar hasta ver quiénes son estas personas que están escribiendo lo que queremos leer. Y también indagar en por qué me siento identificada con lo que estoy leyendo, o más que identificada, por qué me hace sentir algo, por qué siento algo cuando leo un poema. ¿Es una cuestión puramente emocional? Lo dudo mucho. Para mí es más una cuestión de ideas y de convicciones y de nuestro posicionamiento en esta generación, nuestro posicionamiento generacional dentro de la creatividad y dentro de la misma creación. Y ese es como para mí el primer hilo que me lleva a crear. Ver, quitarnos también la idea esta de que mi arte tiene que ser como ultra pulcro y no se puede parecer a nada, y es otra vez esa idea intelectual, sino que yo quiero que mi arte se parezca al arte que hace la gente que admiro. Yo quiero que mis poemas puedan sonar como los poemas de Lauren o algo así. Yo quiero que mis poemas suenen como las autoras y los autores que a mí me gustan, porque para algo estamos aquí. Y sin miedo, y sin miedo alguno, decirle a la gente como, me encanta lo que haces, admiro un montón lo que haces, quiero también poder crear desde ese momento, porque también es mío y es de toda nuestra generación de creación. Entonces, ¿qué más poemas? Poemas que tengan un dominio del lenguaje también y que vayan a la hondura de los sentimientos o de la situación o de las acciones más cotidianas. A mí siempre me encanta hablar como como de la hondura, como los poemas que a mí me gustan son poemas que hablan de cualquier cosa, pero desde atrás, desde el margen, desde lo hondo, desde la mierda embarrada ahí en, en lo que podamos llegar a sentir en cualquier cosa, en cualquier incluso acción cotidiana. Entonces, quiero que pasemos a la lectura de los poemas que he seleccionado. Si alguien tiene algo que decir, un comentario, una pregunta, lo que sea, antes de pasar esa parte. No sé, Tawny, si quieres decir algo o seguimos con la estructura del taller.
No, dale, yo creo que a medida que vayas mostrando la curaduría se irán conectando muchos de los temas y muchas de las cositas que acabas de mencionar, entonces hagámosle a sumergirnos en esos textos que seleccionaste. Ok, muy bien. Antes de empezar a leer estos poemas, quiero que tengamos como papel y lápiz. No, obviamente nada es obligatorio. Quien quiera simplemente estar en el taller para escuchar y para empaparse de las cosas bien, quien quiera tener como una presencia más participativa, adelante con lo que voy a decir, y es como, aquí está mi gato tomándose mi agua, ¿no? Em, por ejemplo, papel y lápiz. Y mientras vayamos leyendo los poemas, yo voy a ir como hablando de temáticas. Y para la parte práctica del taller me interesa que tengamos escritas temáticas o cosas que nos llamen la atención para lo mismo que acabo de decir, y es los poemas que nos gusten, ¿por qué nos gustan? ¿De qué hablan? ¿Hablan de la maternidad o hablan de la regla o hablan del amor o hablan de mi padre o de mi madre o de qué hablan? Y ahí poco a poco ir haciendo el ejercicio creativo de extraer las ideas dentro de los poemas que nos gustan y de lo que nos gustaría producir, y ya ni siquiera como que escribamos un super poema, sino por lo menos tener una primera idea de lo que nos gustaría hacer. Y también, pero que obviamente no quiero ser yo hablando todo el tiempo, porque también eso es una idea que a mí me aterra totalmente y es como tener ahí la palabra absoluta, sino que quien quiera leer poemas. A ver, ¿quién está aquí dispuesta a leer? Levante la manita, que mande una señal. Bien, ok. Entonces, vamos a pasar a la parte de los poemas y antes que nada también, no sé si lo dije antes o no, como me siento como una persona muy alejada de la academia, aunque ejerzo la docencia, pero no es como algo demasiado elevado. Este taller tampoco tiene una superestructura así, tipo una clase o algo así, sino que más bien estamos aquí entre gente que quiere crear y que quiere pensar y que quiere compartir y estamos todos y todas al mismo nivel de lo que hacemos. Voy a compartir la pantalla y vamos a pasar bueno, antes que nada, lo último que voy a hacer es, si hay alguien aquí que no me conoce o que tal vez no me ha leído, me encantaría poder compartir un poema mío y así como si alguien no me ha leído, tener como una ideita de lo que yo hago. De mi libro de Patios Interiores, como dijo Tawny, publicado por la editorial Graviola, una editorial increíble que publica voces latinoamericanas, migrantes en España, que están haciendo un trabajo súper bello. Como lo mismo que he dicho antes, sacando de un poco también los márgenes, las voces migrantes, las voces inmigrantes aquí en España, que eso ya es otro tema para otro taller. Así que voy a leer un poema que se llama Estados Futuros. Y dice: opinen del futuro que no se les oye. Digan niña y vean cómo me crece el bigote. Piensen mañana y grítenlo por todos lados. El futuro es el futuro, no más futuro que el que vendrá. Esta es una profecía en forma del bogotano que nos trae cervezas a domicilio. ¿Cuántas quiere? Pregunta. Quiero 4, le digo. Por 4 no voy, dice. Entonces traiga 6. Llega en su bicicleta allá donde estemos, volando por la calzada romana de esta ciudad de muertos. Traqueteando en las piedras viene el muchacho, o a veces nos manda su socio, un cachaco también, que trae las latas en una mochila llena de sal. La sal conserva el frío del frío debajo de las uñas. ¿Qué vamos a pasar? Voy a compartirles la pantalla y empecemos con esto. Díganme si ven todo bien, cualquier cosita que... Perfecto, muchas gracias por los feedbacks. Empezamos con Fátima Vélez Giraldo, una poeta colombiana que a mí me emociona muchísimo. Es una poeta joven. Aquí se me olvidó poner la fecha, pero creo que puede ser del 80, del 85, por ahí más o menos.
ella tiene muchos poemas y habla de muchas cosas, pero a mí, yo como soy, me puse bien fastidiosa, escogí los poemas que hablan de cosas locas. La calle 17. ¿Quién se lanza? ¿Quién quisiera leer? Creo que Kiara había levantado la mano, ¿no? Hola, buenos días. Gracias. Hola. Launi, hola Laura. Bueno, intentaré hacerlo lo mejor que pueda. La calle 17 desde el quinto piso se debate entre serpiente, río de aguas turbias y un movimiento destemplado de dientes limándose en una acera. Desde acá, 6 de la tarde, una vista panorámica del ring. En sus respectivas esquinas, los dos guardianes, el uno, el pirata, que a veces se llama Carlos y a veces Pedro, tiene una infección tan viva en el ojo izquierdo que está a punto de perderlo. Siempre que llego, quiere ayudarme a cargar las bolsas del mercado, a abrir la puerta del edificio. Quiere ayudarme hasta con mis hijos. Yo no lo dejo. Cuando se acerca, inclino la cabeza y el suelo que habla del contagio, de la impureza, de los agujeros negros, del aullido de los perros, de la compasión. Busco entre mis bolsillos, encuentro una moneda y se la entrego sin mirarlo, con mucho cuidado de no tocarlo, de que él no vaya a tocarlo. El otro guardián no evoca descripciones. Envuelto en una bandera de Colombia satinada, aúlla un partido entre Santa Fe y Millonarios que se extiende por la calle 17 y asciende hasta el quinto piso, donde a las 6 de la tarde la pastelería despliega su olor y uno no tiene más remedio que respirar la frescura condensada de la harina. Entonces se suspira, se piensa en lo que no se hizo, ahora que la tarde va cayendo sobre los antojos, sobre lo que produce el olor a pan sin el pan y de pronto se estrella contra el viento o contra el corazón. Nunca se sabe la sensación de un ser, un pájaro estrujado por un gigante. El gigante no quiere hacerle daño, pero el pájaro no lo sabe. Cuando parece que el camino de luz está emitiendo señales, una palabra intenta cruzar el umbral y aparece de nuevo la calle 17, que hace de la poesía prosa, que no permite imágenes de cuando los pájaros transmitía belleza, por muy feos que fueran, que no permitía imágenes de cuando los paisajes transmitían belleza, por muy feos que fueran. Desde esta vista la realidad es sólida y la guardo en bolsas Ziploc. Las bolsas cambian de color y de estado de ánimo. Abro la ventana, algunas se escapan, el aire las hace alborotar el cielo hasta que caen en la calle 17. Los transeúntes no las recogen, los guardianes se acercan y al abrirlas, una esperanza en la garganta, una pluma entre las manos. Muchas gracias, Kiara. Gracias. Bueno, este taller, si hubiera sido presencial, me encantaría como ver más reacciones durante el poema. ¿Qué tal? ¿Le gustaría como decir algo del poema? ¿A alguien le quedó algo? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció? Creo que Evelyn levantó la mano. Sí, cuéntanos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, tardes. El poema de Fátima me gustó mucho, pues yo había ya escuchado uno de ella que es sobre las babosas, no me acuerdo cómo se llama. El porno y las babosas. Exacto, sí. Y pues este me gustó mucho porque pues lo relacioné mucho con la pandemia y el estado de encierro pues que muchas personas tuvimos y cómo
de cierta manera en los espacios domésticos se puede sentir la vida alrededor nuestro y como también esos objetos como las bolsas que ella menciona, el Ziploc y demás, pues empiezan también a relacionarse con nuestra cotidianidad, nuestros estados de ánimo, emociones y casi que todo se empieza a conectar para, digamos que tener una experiencia o tener como que nuestros sentidos mucho más afinados con el ambiente que nos rodea y también las cosas que estamos viviendo. Y algo que también me gustó mucho de lo que Fátima cuenta en este poema es que habla de de ese acoso o de estas personas que, sí, de cierta manera hipócritas se acercan a nosotras con ese ánimo de ayudarnos, pero que realmente tienen otras intenciones y está como esa dubitación de la chica en el poema, de este personaje que está ahí, entre rechazar a esta persona, bueno, le da una moneda como para que sienta que ya, entre comillas, su deuda está paga, pero pues ahí sí esta persona en la que incluso no cree y que siente que es como alguien de dudosa confianza, algo así, pues me gustó por eso que les comento. Y también lo que ella habla de esa, am, digamos, esa ligereza del aire y también del cuerpo y lo vincula con los paisajes y también como que desacraliza esa posición que antes se tenía de los paisajes de que siempre tienen que ser bellos y que la ciudad siempre tiene que ser vista como algo habitable y como algo lindo y que en este poema ella como que también trata de transmitirnos, o bueno, yo lo sentí así, como esa dificultad para respirar en espacios de la ciudad y también pues todas las dinámicas de violencia que están allí. Muchas gracias, Evelyn. Muchas gracias por tu aportación. Qué bien. De hecho, este poema lo etiqueté con eso de los espacios domésticos, que es un tema que a mí personalmente me interesa mucho. Obviamente cobró más vida después de la pandemia, pero toda obra escrita que tenga que ver con espacios domésticos y casas me parece algo muy, muy conectado con el sentido femenino. Y esto viene como mm, de la antigua Grecia y un montón de escritos que hay sobre cómo estaban divididas las casas de las mujeres, cómo había espacios para las mujeres y espacios para los hombres, y creo que eso ha quedado un poco en el imaginario patriarcal y también nosotras nos hemos apropiado de eso para bien, y es rescatar nuestros espacios domésticos, ya sobrepasando la idea de que, ok, sí, es la posición que la sociedad nos pone, pero es mi espacio y es mi cocina. La cocina siempre va a ser de mi abuela, menos mal que es así. Y, y es como reapropiarnos de eso que de alguna forma es discriminatorio y transformarlo completamente. Entonces, para mí este poema tiene algo que, como estos elementos que quiero rescatar, como las 6 de la tarde. Para mí las 6 de la tarde es una hora muy significativa, sobre todo en Colombia y en Barranquilla, de donde yo soy. Las 6 de la tarde es como, wow, eso es tremenda poesía. Y los buses y la gente y la locura y el calor y los mosquitos y me parece que tiene una carga poética muy importante a las 6 de la tarde en el sur global, donde oscurece muy temprano. Entonces, 6 de la tarde, espacios domésticos, esos paisajes que nos hablaba Evelyn de que la ciudad realmente es una porquería poética. Está mal, pero no deja de serlo. Así que bueno, pasemos a, em, como siguiendo esta temática de espacios, vamos a leer un fragmentito de Marosa Di Giorgio, que no es una autora joven, que es una escritora uruguaya intimísima, intimísima, que habla de la infancia todo el tiempo como su obsesión, un montón de recuerdos, un montón de muebles, un montón de casas y campos y no sé qué. Entonces voy a leer esta partecita que dice: árbol de magnolias, te conocí el día primero de mi infancia, a lo lejos te confundes con la abuela, de cerca eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los pastores enamorados como gatos, los gatos serios como hombres con sus bigotes y sus ojos enamorados, esclava negra sosteniendo criaturas inmóviles, nacaradas, Virgen María de velo negro,
de velo blanco allá en el patio. Y eso es la memoria de la infancia también. Creo que es algo que nos puede ayudar un poco cuando pasemos a la parte práctica del taller. Al final, toda poesía es un recuerdo. Y si es un recuerdo de la infancia, hay múltiples posibilidades literarias para hacer eso y que tal vez no caigan en un lugar súper común, sino que es esa cosita que podemos recordar, de la que podemos crear bien. No como cuando yo era chiquita, no sé qué, no sé qué, no sé qué, sino darle un lenguaje como ella habla aquí, empieza hablando del aparador, de este armario de donde su abuela sacaba las tazas y todo lo que pasaba alrededor, y todo lo que pasaba alrededor. Bueno, aquí también entramos a otra autora clasiquísima, Audre Lorde, una superactivista decolonial, una superescritora, y me encanta como este poema en particular porque es lo que hablábamos antes al principio, de no tiene por qué haber no un poema de Audre Lorde no tiene por qué ser un poema político. En este caso, From the House of Yemayá. Si alguien no habla inglés, que lo diga, porque el poema está en inglés y bueno, si alguien quiere que lo traduzcamos, pues lo traducimos. Igual vamos a leer una partecita. My mother had two faces and a frying pot where she cooked up her daughters into girls before she fixed our dinner. My mother had two faces and a broken pot where she hid out a perfect daughter who was not me. I am the sun and moon and forever hungry for her eyes. I bear two women upon my back, one dark and rich and hidden in the ivory hungers of the other mother. Pale as a witch, yet steady and familiar, brings me to bread and terror. In my sleep, her breasts are huge, exciting anchors in the midnight storm. Yo que ponemos un momento ahí. Her breasts are huge, exciting anchors in the midnight storm. Como habla del pecho, de esa también, siguiendo con el hilo de la infancia de antes, como cuando somos pequeñas y pequeños vemos los cuerpos femeninos como unas cosas loquísimas y extravagantes, como quien no se acuerda de las tetas de su abuela siendo gigantes, o como de las piernas de su abuela siendo gigantes. También es un tema muy interesante de ver ese imaginario del cuerpo, cómo se va transformando y cómo siempre a mí me quedan memorias de las uñas de mi abuela rojas y esas manos súper capaces de hacer muchas cosas. Y hasta qué punto mi propia construcción de la feminidad obviamente está ligada con esa imagen y hasta qué punto estoy yo dispuesta a romperla y a ser consciente de ese imaginario corporal de la infancia y cómo lo vamos viendo. Vamos a seguir leyendo poemas que hablen del cuerpo. Me interesa esta partecita también que dice, Mother, I need your blackness now. Madre, necesito tu negritud ahora. Y bueno, son temas de lucha racial en los que están incorporadas en este lenguaje poético. Me parece hermoso esta manera de integrar esta lucha racial dentro de la poesía con ese Mother, I need your blackness now, necesito tu negritud ahora y que me ayude y seguir. Y por último, como último poema de este poco segmento político, Ijeoma Umbiyuo, que es una autora nigeriana súper joven también, no sé exactamente la fecha de nacimiento, pero en sus 30 está. Lo voy a traducir por si hay alguien que no habla inglés, y dice, entonces estás aquí, muy extranjera para tu casa y muy extranjera para estar aquí, nunca suficiente para los dos lugares. So here you are, too foreign for home, too foreign from here, never enough for both. Y si aquí hay inmigrantes, que sé que las hay, esto es una realidad poética y una realidad bastante dura, que es cuando pasamos mucho tiempo afuera, no somos de ningún lado, y es un vacío creativo también, lo de que hay que cogerlo todo por ese lado, es un vacío de nunca ser de ningún sitio. Y cuál es mi posición frente a este hogar mío y cuando vuelvo a ese otro hogar. Ese es un tema muy profundo que si alguien quiere como anotarlo, ese
ese tema inmigrante también nos puede servir para la creación poética. Pasamos a Ana Yurba, argentina, inmigrante, vive en Barcelona, creo que ahora vive en Berlín. Ana Yurba para mí es una de las mejores escritoras que existen ahora mismo. Tiene tres novelas y, en fin, se las recomiendo ya hasta a nivel personal. Es increíble, tiene un libro de relatos que se llama Constelaciones Familiares. Me parece que es una joya y una obra maestra, y más viniendo de una autora inmigrante, se forjó su carrera aquí como inmigrante. Y pues ahora tiene una buena posición en la literatura y me llena como súper orgullo inmigrante eso. Entramos a tema feminidad, cuerpos, cómo nos vemos, cómo nos sentimos, cómo performamos esta feminidad. Y este poema habla un poco de eso, así que me gustaría una persona voluntaria para leer este poema tan bello de Ana Yurba. Ok, voy a acomodarlo. Bueno, siento mucho que así como que se mueva la pantalla, pero bueno, cuando quieras empezar. Lau, ¿sería que podrías ampliarlo un poquito más? Claro, claro que sí. Perdón si suena por allá de fondo mi hija Luisa. Ok, ¿quién lo iba a leer? ¿Lauren, lo ibas a leer tú? ¿O quién? No sé, parece que había otra persona que se había ofrecido a leerlo. ¿Evelyn? Evelyn había levantado la mano, sí. No sé, cualquiera de las dos que quiera. Sí. Bueno. Podríamos empezar. Sí, listo. Podríamos empezar con Laura y entonces Evelyn lee el próximo. Bueno. Con Lauren, ¿verdad? Sí. Parafernalia. Los hombres solo se te acercan cuando llevas un objeto insólito en la mano, como una cruz de hierro. Doris Dorry. Mientras un teléfono suena en una habitación vacía, mujeres atacadas por sus animales domésticos, era el hombre del reality show que abrazaba el núcleo helado de una angustia indefinida y con su retumbante tedio acampa en el baño, mi particular cuarto propio, el lugar donde hasta las cremas tonificantes discuten de metafísica mientras envidio su autoconciencia de una trascendencia efímera. Tendría que, lo intentaré, debería de, no dejan de repetirme los dictados de esas lenguas desatadas ante el espejo por la ansiedad del porvenir, como si el placebo de la cosmética pudiera con su fe mágica detener la desesperación ingrávida de mis pómulos en caída libre sobre el remolino inquieto de la vida. En este poema se toca también un tema interesante que es, muchas gracias Lauren por la lectura, de mi particular cuarto propio, de lo que hablábamos antes. Yo sé que Ana Yurba también he leído en algún artículo, no me acuerdo, sobre este tema de renombrar esta habitación propia, de renombrar este espacio de creatividad, y más desde una realidad inmigrante, de llegar a un país y compartir apartamento y toda esa locura de burocracia y de papeles y de roommates y compañeros de piso y todas esas cuestiones, y también siempre hay lugar para eso que nos angustia, el físico, cómo nos vemos y cómo performamos nuestra propia feminidad. Y eso también hablan los poemas, y un tema muy interesante. Seguimos, Gabriela Weiner. Cambiamos un poco de temática, aunque seguimos hablando de cosas que afectan. Este poema habla de violencia, entonces igualmente si a alguien le parece que es un tema muy sensible, puede salirse un momento o no lo leemos, y para alguien puede ser como algo incómodo. Es un espacio ultra seguro en el que estamos, y
todas las opiniones son absolutamente válidas. Gabriela Weiner es una escritora peruana, también inmigrante en Barcelona. También te la recomiendo a nivel personal. Y fue muy famosa hace años porque fue una de las primeras activistas del poliamor y de familias diversas, y entonces tenía un marido y una esposa y criaron a un hijo, entonces también como que ahonda mucho en esos temas sexuales, habla mucho del deseo. Su última novela habla del deseo, básicamente, de cómo construimos el deseo en cuerpos marrones, el deseo en cuerpos disidentes, en cuerpos gordos, etc. Princesa cautiva. Él me compraba ropa en el mercado de pulgas, un pantalón de cuero, un disfraz de indiecita, 2 piezas de hilo dorado y una pluma escarchada. Uy, aquí hay un error. Solía llevarme al comedor popular. Viejos, locos y vagabundos devoraban pequeños esqueletos en platos de plástico rojo. Bajábamos de los barrios altos hasta las tiendas de los chinos. Nos gustaba ver moverse los corazones de los pescados agónicos y brillar las patas de cangrejo sobre las plantas artificiales. Cuando salía me encerraba con llave. Si venía a buscarlo uno de sus amigos, yo salía a la ventana y le mostraba eufórica uno de mis pechos. Sus manos estiradas hacia mí apretaban furiosas a través de los barrotes hasta hacerme escapar. El tipo se iba con las manos vacías y llenas de espinas. Cuando él volvía me daba vueltas en el aire. Supongo que con alegría y abría mi blusa contra tal violencia. Los botones caían como lágrimas. Yo también caía. También quería romper algo, estrellar su colección de canicas contra el suelo oscuro. Pero las canicas soportaban todos los golpes, como yo, al menos como solía ser yo. Y el ruido, la luz de las canicas cayendo, esparciéndose como pequeñas plumas sopladas en mi corazón. Gabriela Weiner, un poema que habla sobre violencia de género, evocando también paisajes de ciudad. Y aquí es interesante para mí siempre cómo decidimos hablar de las cosas. Hay poemas, Pamela Palenciano, que es esta chica española que se volvió muy famosa por un monólogo poético que hablaba sobre violencia de género, y no sé qué. Me gustaría como ver en este poema la forma en la que Gabriela Weiner decide hablar sobre este episodio de violencia, también evocando qué pasaba alrededor en un lenguaje muy poético, qué sucedía en la ciudad. Además de golpearme, ¿qué más hacía esta persona? ¿A dónde me llevaba a comer? Y me compraba ropa. Y pues ese es el apunte que me gustaría, siguiendo el hilo de lo que dije al principio, de cómo decidimos hablar de ciertas cosas atravesadas, en este caso en el patriarcado y estas dinámicas de violencia. Esther M. García, poeta mexicana, joven, increíble, increíble. La conocí por una antología de La Bella Varsovia, que es una editorial de poesía en España muy famosa. Se llama Los Reyes Subterráneos y es una compilación de poetas jóvenes mexicanos. Recomendadísimo libro. Igual, después de ese taller, todas las cosas que he hablado se las haremos llegar. Ella habla de su padre, básicamente, siguiendo como ejemplo de violencia. Habla de su padre y del alcoholismo y de los abusos. Es cortito. Uy. Si alguien quiere leerlo. ¿Ok? Farides. Hola. Ay, pero creo que habíamos dejado pendiente a Evelyn, ¿no? Ay, verdad. Tenía levantada la mano, sí. Entonces, bueno, hagamos Evelyn. Y si hay 2 más, entonces Farides y Margarita. Gracias. Listo, acabado. Ejercicio 187. Fotografiar una herida que irradia luz. ¿Cómo dibujar a un padre? ¿Cómo hablar de su rostro y su cuerpo? ¿Cómo convertir en verso todos los golpes, las últimas caricias, destellos de luz con que nos amaba Dios? Hemos abierto su cuerpo en canal. Sus vísceras no son rojas. Brillan como capullos de rosas amarillas emergiendo ante nuestros ojos. Podría hablar del rostro de mi padre. Podría decir que sus arrugas son las venas asfálticas de la ciudad en reposo. Podría decir que sus ojos se parecen a las farolas de las nocturnas calles y que su aliento es el gemido y la lágrima de todos los borrachos del mundo.
Gracias. Bueno, esta es me parece un tema muy interesante también, como para que lo tengamos en cuenta para la parte práctica del taller. Hablar de temas muy profundos y dolorosos, que es como nuestra relación, en este caso como la figura del padre, socialmente una figura bastante distorsionada para muchas personas y socialmente así. Y que podemos seguir. Creo que voy a saltarme unos cuantos poemitas, aunque me interesa seguir como hablando de estas autoras como Florencia del Campo, argentina, inmigrante también en Madrid, escritora de poesía y también de narrativa. También es editora, en fin, tiene una carrera muy, muy amplia y una mujer muy talentosa. Un tema que, aunque no leamos el poema, ella tiene un poemario que habla sobre los niños que cuidó. Y es una realidad como una súper escritora, súper formada, súper talentosa, pero llegó aquí de niñera total. Además son muchos años escribiendo y siendo niñera. Y todo este poemario, del que es este poema que tienen aquí enfrente, es sobre los hijos que no tuvo y que cuidó. Y ella cuenta que ella cuidó una bebecita de 3 meses hasta que tuvo 5 años o así, fue como era prácticamente su hija. Y bueno, vamos a leer esta partecita que dice: no vine a ser madre, vine a tener 1000 hijos y ninguno es mío. Vine a la vendimia a recoger uvas, trabajo temporario y a brindar con otra cepa cuando haya una ocasión. Tema de la vendimia, también si no hay gente familiarizada aquí con eso, es un trabajo muy común en verano, ir a recoger uvas al norte de España o a Francia, y es un trabajo que hacen muchos artistas porque ganas como mucha plata en 3, 4 meses y el resto del año pues te puedes dedicar a lo que quieras, con toda la plata pues que ganas día a día en la vendimia, recogiendo uvas sin parar durante 3, 4 meses. Un tema también interesante del trabajo precario. Entramos a un tema que me parece muy interesante, que es poesía trans. Y tengo aquí como 2 cositas para leer. Amara Moira, poeta brasileña, y un poema muy cortito, que pues que quien quiera leer. Creo que ahora sí, Farides. Sí. Y ahora juraba que era vagina lo que tenías entre las piernas. Juraba que te has animado a imaginar mi lengua y yo después blasfeando. Piensas entonces, yo sin hablar al momento en que paras y dices que en vez de caverna, tu pantaleta lo que alberga la espalda. Imagina mi cara. Ay, Laura, creo que estás en mute. Yes, sorry. Este poema, gracias Farides por leerlo, es un tema que me parece extremadamente relevante cuando hablamos del underground, cuando hablamos de los márgenes, cuáles son las voces disidentes, las voces trans, que si ya la vida misma es difícil, imaginemos la creación literaria. Entonces, como me parece súper importante resaltar estas escritoras que se atreven a escribir cosas. Perdón, Dios, mi gato, soy, perdón, qué desastre, es un gatito bebé. Y bueno, además de este poema tengo otro aquí, y tengo este librito aquí, que se llama No existe sexo sin racialización. Es para mí uno de los libros más importantes que he tenido en mis manos. Lo conseguí en Madrid, en una librería así de casualidad. Y pues es un grupo de activismo increíble que hace un trabajo decolonial, que habla de reggaetón y de memes y de género y de decolonialidad. Y pues bueno, hacen acciones artísticas. Se llama Colectivo IU. Y bueno, voy a leerles un pedacito de un poema que habla de la frontera. Habla del cuerpo trans, de la frontera, de la inmigración y de todos estos temas muy relevantes también. Dice: amazona de mi deseo, yo, perra negra en celo de mi sueño. Lo que pasó fue que ya había una narración, yo construí mi propio cuento, isla. Ahora andamos por el mundo con tantas islas que nos caemos
en la de origen y se va a hundir. Dudas que se acercan de nosotras cuando nos miramos, cuando no sé qué, cuando nos miramos como dos indias. Ella puso la cabeza cerca de la mía. Creo que era lo que me pasaba por la mente, tenerla cerca de mí. Me sentí casi una bruja. Es marica, pero escribe bien. Es marica, pero es buena amiga. Súper buena onda. Yo no soy buena onda. Yo acepto el mundo porque ser pobre y cabra es peor. Hay que ser ácido para soportarlo. Hay que darle un rodeo a los machitos de la esquina. Es un padre que te odia. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia. Defiendo lo que soy. Yo no soy tan raro. Me apesta la injusticia. Es lo que está en el beso y no es el labio. Voy a saltarme una parte y leer el final. Bueno, una partecita. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo mientras llevas las 5 razas sobre tu espalda. Tengo cicatrices de risas en la espalda. Usted cree que pienso con el poto y que el primer parrillazo de la CNI lo iba a soltar todo. Entonces comenzó la tarea. Ser la insularidad. Ser todo al mismo tiempo, que tampoco es tarea fácil. Ser nada al mismo tiempo. Me pregunté varias veces qué hacía yo allí. No lo sabía, todavía no lo sé. Creo que se busca el alma, tal vez. Si hay alma, hay, ya no lo sé. Este poema que acabo de leer es un poema muy largo, como de 4 páginas, y hace parte de un ejercicio y un taller de escritura, y se escribió colectivamente en un espacio de absoluta disidencia. Y bueno, tengo otra cosa que les voy a mostrar aquí, que no hemos hablado de eso, un fanzine escrito por Nayari Roche, una artista trans de Madrid, una artistaza visual y escritora, y quiero hablar brevemente sobre la importancia de la autoedición y de los fanzines dentro de la creación de los márgenes, de esto que hemos venido hablando, lo importante que es tener una plataforma física o digital en la que podamos sentir que podemos crear, que podemos promover lo que hacemos y lo que hacen los demás y crear espacios creativos, seguros, y que podamos ver nuestra obra plasmada en algo. Por eso para mí el fanzine es tan importante dentro de la literatura. Ya claramente aquí entran otros juegos estéticos que nos gusten más o nos gusten menos, pero sin embargo cuando podemos conseguir ser parte tal vez de un englobado estético, literario, de autoedición, para mí hemos encontrado una de las herramientas más poderosas para crear y para promover lo que hacemos y lo que hacen los demás, y es el fanzine, la autoedición, el DIY, do it yourself, y, y quiero como invitar a todo el mundo que no esté metido en estos temas, que investigue, que indague, que vea en su ciudad, en donde esté, quién hace fanzines, cuáles son las plataformas fanzineras que hay, y estoy segura que todo el mundo encontrará verdaderas joyas dentro de estos movimientos underground de creación, como por ejemplo este bellísimo fanzine y como 1000 más que les podría mostrar. Bueno, Ay, creo que, yo dime. que Ana María pregunta cuál era el nombre de la artista, de la fanzinera. Ya, te lo escribo por el chat. Mira. Y el Instagram es @paella y pael. Creo que es así. Paella y paella. Sí. A ver, confirmo. Sí, paella y paella. Ahí está. Vale, pero como ya vamos a ir acabando, para poder pasar a la parte práctica, quiero hablarles de Yolanda Segura, una poeta que escribe desde, una poeta mexicana, nacida en 1989, una poeta joven también, que escribe desde su levianidad. Y Yolanda Segura también escribe, me encanta como habla mucho sobre la fiesta, es un tema que a mí también me interesa mucho, como la fiesta como espacio de absoluta liberación frente a todas las estructuras sociales que nos limitan y que están todo el tiempo queriendo coartar la diversión, y como resaltar dentro de todas las extensiones, todas las formas de diversión frente a la violencia estructural, vivamos cada quien, es la fiesta. Y Yolanda Segura habla un montón sobre eso, entonces es un tema que me parece muy, 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 muy cool.
Este poema creo que lo voy a leer porque es que es muy bueno y quiero compartirlo. Habla sobre las personas. Primera afirmación. Una persona tendría que estar viva. Tras la primera muerte viene la vida orgánica. Aún a pesar, el cabello crece y las uñas. Un cuerpo ocupa espacio. Una persona, en cambio, hace un lugar, algo que se llama pausa. Desde los inicios de la democracia, es destino y facultad de las personas ser representadas por otras personas. Sin embargo, no todas las personas están autorizadas para ser representantes. Dicen los que saben que esto no es una jerarquía, sino un orden. No es un privilegio, sino una responsabilidad. Que ser persona conlleva una serie de cargas sobre la espalda. Una persona es un individuo idiomático. Uno de los más eficaces instrumentos de la deconstrucción nazi de la persona fue el lenguaje. Es en el campo de concentración donde la lengua alemana manifiesta y a la vez produce este efecto de despersonalización. Ahí alcanza su apogeo la reducción de la función comunicativa a la brusquedad del orden, ladrido caótico e informe. Quienes pudieron escapar de la muerte relataron que había terminado por adoptar una manera de hablar que no difiera de la utilizada por sus asesinos potenciales. Eso que está en un poema de Adrian Rich. I'm no longer German, I'm a Jew, and the German language was once my home. Y es, no soy más alemana, soy una judía, y el alemán fue una vez mi casa. Me gusta como mucho para ir terminando esta parte de lectura, redondear esto que hemos hablado en el lenguaje y todas las múltiples manifestaciones que tiene el lenguaje y todas las múltiples manifestaciones que tiene el lenguaje de atravesarnos, no simplemente a niveles idiomáticos, sino todo lo que conlleva el ejercicio de existir a través del idioma y a través del lenguaje. Y cómo podemos transformarlo en, por ejemplo, ¿por qué no?, un poema. Y no vamos, como ya se nos está acabando el tiempo de lectura, no quiero dejar de hablarles de Millo Bestrini, que es una poeta venezolana, también de pues otra generación. Es una poeta así súper caótica, depresiva, y estas almas rotas que creo que son relevantes leerlas y ver por qué. ¿Por qué nuestro ejercicio de escritura siendo mujeres a veces tiene que terminar siendo toda esta locura de caos y depresión? Y es como intentar revertir toda esa idea de que tenemos que estar en caos y depresión para poder producir una obra, sino que tenemos que ser sanas y fuertes y todo eso. Les recomiendo un montón este poema. Por ejemplo, esta parte que dice: mastico la comida 50 veces y me aburro, adelgazo, engordo, adelgazo, me canso, no me canso, me quedo quieta y lloro. Alguien me toma en sus brazos y me dice: quieta, estoy aquí, dejo de llorar. Escucho el viento que sopla cerca del mar, solamente cerca del mar. Acepto que existen cucarachas voladoras. Descubro a todas mis amigas tratadas por psicoanalistas. Se han vuelto totalmente tristes, totalmente bobas. El poema. Y para acabar, ahora sí, de verdad, la lectura. María de los Ángeles Popov, poeta colombiana, poeta afrocolombiana. Lo descubrí, de hecho, estando en Barranquilla, en la Universidad del Norte además, viendo libros, no sé, no me acuerdo, en la biblioteca o en algo online, una colección de poetas afrocolombianas. Un poema que habla sobre el lenguaje y la sexualidad. Entonces, ¿a quién le gustaría leerlo? Creo que estaba pendiente Margarita. Sí. Margui. Lau. Buenas Hola. tardes. Beso con lengua. Morfema de lenguas. Vocalización perfecta de las entrepiernas. Posición de sensaciones. Fonema íntimo. Cavidad nasal. Triángulo donde se moja la lengua. Abertura máxima. Pubis vocálico. Baja lengua. Voz. Vagina fonética.
papilas gustativa, morfología, pronunciación íntima, paladar explorador del exotérmico, es aliva, sí, lava, sí, A, cerrada, abertura pélvica, vocálica, A, máxima, menor, media, lengua, anterior, posterior, respiración, morfema. No se puede cerrar las piernas, orgasmo, sonido sin habla. Sonoridad, resonador, acento, donde no se habla, solo se gime y se redime, y el movimiento. Ok, gracias Margie. Y bueno, ya que hemos acabado este dossier de poemas, esta curaduría que hice para ustedes hoy, espero que les haya gustado de verdad. Intenté como ahondar en lo más profundo de mis lecturas y poder presentarles algo que fuera diferente y que tocara temáticas que son comunes y ver cómo estas escritoras la llevan a los límites del lenguaje. Entonces, pasemos a la parte práctica. Siempre voy a quitar la pantalla compartida un momentito. Ok, estamos un segundo. Bueno, para esta parte práctica me gustaría saber como si todo el mundo que está aquí va a hacer las dinámicas o va a participar quiere producir algo. Sí, ok, ok. Entonces, que todo el mundo me confirme si ha sacado notas o ha escrito temáticas que les han llamado la atención. Todo el mundo, sí. A mí me gustaría intentar, dice Evelyn, claro que sí, para eso estamos aquí. Tampoco la idea es como escribir así un super poema, porque eso es un ejercicio ya como más largo y de edición, pero por lo menos que podamos empezar a ver qué ideas podemos sacar. Entonces, primero, que todo el mundo tenga sus temáticas que le gustaría tratar en su poema, ¿ok? Yo, por ejemplo, yo tengo la mía y a mí me encanta las 6 de la tarde. Entonces, eso es con lo que yo lo voy a acompañar. Entonces, lo siguiente será esto. Quiero que todo el mundo coja un papel y escriba a partir de su temática que vaya como degradando ideas para luego coger esos papelitos y los vamos a recortar, ¿sí? Los vamos a arrancar y los vamos a ir sacando al azar, ¿ok? Entonces, lo primero que haremos es que todo el mundo escriba una lista de ideas, que puede ser una palabra o dos, a partir de la primera idea que extrajo de los poemas que hemos leído. Si alguien quiere coger una idea de un poema, que la coja, que se la robe, una frase, tampoco igual, no vamos aquí a plagiar, pero que coja lo que quiera de los poemas. Si alguien quiere que vuelva a poner la pantalla, que me lo diga, lo vuelvo a poner. Y bueno, le voy a dar unos minutitos. Acá, ¿quién pregunta que si el texto solo debe abordar una temática? Pues la verdad es que no, y menos que me lo pregunten a mí, que para mí todo es válido, cualquier temática. Si las quieren mezclar, que las mezclen. Igual tengamos en cuenta que hemos estado hablando de lo mismo, pero de muchas formas, que es la feminidad o performatividad del género, etcétera, de cómo nos proyectamos. Entonces se puede mezclar todo, claro que sí.
si alguien necesita como inspiración, yo voy a escribirles como unas notitas de, por ejemplo, cómo me siento ante lo que estoy, ante la idea que estoy pensando, cómo me siento. Estoy escribiendo en el chat cómo me hace sentir en diferencia a cómo me siento. Rescatar memorias. Contraponer ideas físicas, flotantes, ideas que estén un poco más en el aire. Si alguien ya tiene sus papelitos. Okay. Entonces, cuando tengan sus papelitos, lo que quiero es que hagamos el ejercicio de crear un poco una cuestión dadaísta, que era el ejercicio este de poner muchas palabras y de poesía espontánea, lo que se llamaba así, poesía espontánea, bueno, poesía dadaísta, que básicamente muchas palabras, muchas ideas. Ellos lo hacían como que no tenía nada en común entre palabras, porque bueno, saben que esta people buscaba ahí la excentricidad del lenguaje, pero aquí lo vamos a hacer como un poquito más ordenado, entre comillas, porque ya tenemos una idea. Entonces quiero que cojamos las palabras que hemos escrito, los papelitos, las doblemos y las pongamos a nuestro lado, por ejemplo. Ojalá sean varias, las ponemos en nuestro lado y cuando ya las tengamos, vamos a ir abriendo los papelitos y sin hacer trampa, vamos a intentar construir una pequeña idea, no voy a decir un poema, sino un protopoema, un pequeño esqueleto de nuestras ideas. ¿Ok? A ver qué nos sale. También, por ejemplo, si yo tengo una palabra, por ejemplo, imaginemos la palabra luz, le puedo agregar cosas, le puedo agregar verbos, sustantivos, puedo agregarle lo que yo quiera. Había luz, por ejemplo. Tengo también una lista de frases para empezar, se la voy a escribir aquí.
Si alguien ya acabó y quiere compartir, tenemos varios ejercicios igual de escritura. Yo escribí algo al chat, Ok. hice una pregunta. No había leído esto. Perdón. ¿Es posible completar un poema escrito en otro momento con los temas? Me ha traído Laura. Sí, sí, digamos, sí puedo tomar de las ideas que traes, de los temas, de los poemas, Claro. ya se ha escrito previamente, ¿sí? Sí, o sea, ¿tú te refieres a los poemas que hemos leído? Sí, es decir, sí puedo escribir, sí puedo compartir algo que ya he hecho, pero ahora ajustado con lo Claro, claro que sí, por favor, claro. que... Ok. Igual si alguien necesita un poquito de guía, yo por ejemplo les voy a mostrar lo que hice. Yo escogí palabras como recuerdo, momento, fueron como mis palabras, paralizado, quieto, tarde, drama y volver. Fueron como mis palabras. Yo lo que hice fue coger esas palabras con la idea de las 6 de la tarde y escribir algo que dice, había algo de recuerdo cuando todavía seguía pasando el momento en que la ciudad se paralizaba en un solo grito. Las 6 de la tarde, qué drama nacional, ¿por qué todo el mundo tiene que volver a su casa? Entonces, como coger esas palabras y engordarlas. Les dejo ahí como esos tips, ¿sí? Yo también tengo el mío Bien. para animar un poco al grupo. Bien. Entonces las palabras que yo puse eran grande, padre, palabras, puerta y casa. Y el pequeño texto sería demasiado grande. Padre, estaba absurdo el día que nací. Se marchó sin palabras. Frente a la puerta sus zapatos. En la sala de la casa quedó un resplandor. Wow, qué bello. Gracias por compartirlo. ¿Alguien más? Kim, Kiara, Margarita, María, Víctor, Tawny. Ah, no, Tawny, perdón, es que como estaba leyendo los El nombres. mío Laura, el mío es un poco largo. Ay, ¿No importa? por favor, ¿cómo va a importar? Ah, bueno, está bien. Eso es lo que me gusta de la poesía, que puede ser todo y nada. De hecho, todos los poemas que yo traje hoy eran larguísimos. A mí me fascinan los poemas largos, aunque yo sé que pueden ser un poco tediosos, pero yo soy fan total. De acuerdo. Bueno, yo tomé algunas palabras que van muy con mi posición, la posición desde la que suelo escribir, son autoconciencia, trascendencia efímera, remolino inquieto de la vida, encierro, no ser de ninguna parte y tensión con la calle y el afuera. Y se llama Nada, le puse un título. Dice, liberar la quietud, liberarla de eufemismos, aguardar y perder el tiempo, dejarlo ir, estar ahí entre el sonido de otros y de nadie, dejar de creerle al tiempo que es vida, la vida que hay que ganar, vida que no es de nada, que no es nada, lo dijo un nadie. La pereza es la señal de una conciencia en movimiento sin sentido y del sentido de la nada. La vida odia la quietud del horizonte, lo horizontal, lo acostado. Altiva inicia la cantaleta a quien no hace nada. Luego ahí está el dolor de cabeza por la quietud o la algarabía, no sé nada. Ya sé, es la vida que parece envidiar la muerte de que no hace nada, que solo está ahí, que llega y se va. Cada punzada es un dedo que culpa, es el minutero del reloj cansado de dar vueltas y vueltas y que lo interpreten como les dé la gana. Luego ahí está el sonido de los buses y las aves y la vida apantallándole a la nada, enviando a sus emisarios como olas furiosas para que arrastren a quien va saliendo con su turbio y salado vaivén, vaivén que cansa, que da hambre, sed, sueño, que hace estar vivo. Voy a desatanizar la pereza, aunque me pegue un grito culposo, aunque me cobre la vida.
para ver si es cierto que el aburrimiento es el preludio de la creación o si el que se aburre de hacer nada es un idiota. No sé si va en línea con lo que decías. Claro que sí, me parece. Qué texto tan interesante. Claro que sí, qué bonito. Gracias por compartirlo. A ti. Me parecen como esos temas de la creatividad, para mí central en la creación misma, aunque suene un poco obvio, pero la creatividad y la creación tienen que estar ahí, tienen que equilibrarse. Podemos crear, pero sin creatividad tampoco queda un poco incompleto. Y la creatividad es eso que cuesta tanto conseguir, por todas las estructuras y cosas que hemos hablado antes. ¿Quién más quiere compartir su texto fragmentado dadaísta? Yo podría compartir lo que salió. Claro, sí. Bueno, escribí varias palabras, pero cogí solamente memorias de la infancia y feminidad. Y salió esto pequeñito. Dice, dígame lo que quiera, yo me voy a quedar callada. Yo siempre me quedo callada, de un lado de la silla, empujando con mis piernas el inevitable recuerdo y toda su vergüenza, que a veces es ajena, que a veces es mía. Ya, eso es todo. Wow, bonito, bonito, bellísimo. Gracias por compartirlo. No, a ti. Me encanta como que estemos, que cada quien, que Lauren, por ejemplo, haya escogido la temática del padre, que era de la creatividad, tú, María, de la infancia y la feminidad. Como que realmente me resulta como muy bello que estemos haciendo ese ejercicio de intertextualidad con lo que hemos leído antes y con lo que tenemos en la cabeza. Nos envíen sus textos, resultados del taller. Nos dice Tawny que pienso que sería lindo que quienes quieran nos envíen sus textos de resultado del taller para agregarlos a la curaduría que hizo Laura y tener las memorias. Súper idea, claro que sí. Margarita, ¿tú querías compartir algo? Es chiquitico, pero primero le quería decir algo a Kiara que resuene mucho con una frase de su poema que decía que la creatividad es el preludio, la flojera es el preludio de la creatividad. Fue algo que me llega cada domingo, cuando no le fallamos a Shakira en me baño o no me baño. Depende qué domingo escojas. Yo escogí amaba con signo de interrogación, solo escogí una palabra, es chiquitico. Amaba o fui amada. Siempre con signo de interrogación. ¿Lo fui alguna vez? ¿Fui alguna vez amada? ¿O me lo imaginaba? Wow. Margui, esa otra Señora. temática más que agregamos a nuestro dossier, el amor atropellado. El amor fraccionado. Ese. Stephanie, ¿tú quieres compartir tu poema? Y Luciana también, claro que sí. Entonces, Stephanie, luego Luciana y también Evelyn. Evelyn escribió, a mí me salen frases, las recorté y las uní, cuenta, claro que cuenta. Entonces, Stephanie, Stephanie, Luciana y Evelyn. Si quieres empezar, Stephanie. Buenas tardes, sí. ¿Me escuchan? Sí, gracias. El sol se ha apagado para darle paso al brillo nostálgico de la luna. Todo lo veo a través de la oxidada ventana, con una amargura en el corazón, con un encarcelamiento de alma, con un suspiro que brota nada. Gracias. Gracias a ti por compartirlo. Temáticas de encierro. Luego seguía Luciana. Sí, el mío también es bastante cortico. Es la ruina, es el llanto, es el miedo. Es la esperanza que cobra vida en mi dolor. Es la memoria de mi infancia que te sueña todavía. Lo quise escribir a propósito de las palabras que elegí, que fue secuestro, memoria, esperanza y soledad. Ok, gracias por compartirlo. Que aunque sean textos cortos,
No hay nada más significativo que también la sobriedad y, y el poder condensar ideas. Me parece muy admirable escritores y escritoras que son capaces de escribir poemas cortos y decir tantas cosas. Luego venía Evelyn. Sí, yo escogí como temas memorias de infancia y violencia. Y pues uní como frases porque no me salían palabras como tal. Y sí, así. En mi casa lloraba la luna. Mamá tenía sangre en la nariz, en los luceros de la abuela. Siempre he sentido su dolor, en el cuerpo, en el aire, en la noche, luego de llorar. El mismo cielo que miraba a mamá, adentro me colma, de pena, de hambre, de ira. Wow, gracias por compartirlo. Me emociona muchísimo que estemos como sacando tantas cosas y eso nos va a servir mucho para el próximo ejercicio. Y Kim, yo uní frases en vez de palabras, que ya escogí palabras muy complicadas de hilar. jajajaja. Dice Kim, léenos tus frases. A ver, sí, explicó bastante bien porque yo me he hecho un poco un cacao mental con lo que había que hacer. Yo cogí ideas de temas, ¿vale? Y después fui poniendo palabras en función de las ideas de que fui poniendo. Pero después vi que tenía demasiadas ideas que son muy difíciles de bailar. Entonces voy a leer y ya está directamente. Lo titulé Tránsito Vital. El tránsito de mi cuerpo, el cambio. Todo conlleva ser quizás migrante o quizás trans a la vez. Explorar las raíces y retomar lo que ha supuesto en mí ancestras y su resignificación habita en mí Abayala. Bellísimo. Gracias. Gracias, Kim, y gracias a todo el mundo por lanzarse a crear y como a compartir. De verdad, es que es impresionante. ¿Qué les parece el siguiente ejercicio? Ya que estamos en una onda bastante íntima aquí, ya que veo que no nos está dando miedo sacar todo este dolor que es existir, como el poema este de Esther García, hablaba de las personas, pues así, de existir como personas. ¿Qué les parece si cogemos dos temas? Díganme si les parece bien, si no, si es muy como intrusivo, ¿no? ¿Quieren hablar de sus padres o sus madres? ¿Qué les parece esa idea? Coger como esas dos figuras, ¿bien? Coger esas dos figuras, irnos al momento vital que queramos. Para mí la infancia, la memoria de la infancia para mí es riquísima, como ya había dicho antes, la memoria infantil que yo en algún poema escribí sobre mi memoria infantil, y ver qué sale. Para eso, antes de empezar el ejercicio, les quiero leer algo rápidamente, que es un poema de mi libro de patios interiores que yo escribí sin saber que era para mi papá. Y después de escribirlo me di cuenta que realmente ese poema estaba escrito para él. Y fue como, wow, qué manera que tiene el lenguaje, qué manera que tiene la memoria y los recuerdos de llevarnos a lugares. Entonces, la idea es que cojamos un sentimiento profundo, que utilicemos ese vínculo o no vínculo también, ese cualquier cosa que nos ligue a la figura de nuestro padre o de nuestra madre, o de nuestra abuela o de nuestro abuelo, quienes tienen esas figuras, han tenido esas figuras paternales en nuestra vida, y dedicarles unas palabras. Podemos hacer lo mismo de los papelitos, o simplemente podemos dejar que fluya y ponerle una estructura poética. Una estructura poética, podemos poner frases cortas. Quien escribe poesía y quien está acostumbrado a la escritura, pues obviamente estos tips no son para esa persona, pero si no, pues intentemos escribir pequeñas ideas que se conecten. Entonces, antes de empezar, voy a compartirles este texto que se llama Memoria en Común. Me van a esperar un momentito que lo ubique aquí. Aquí está. Cortito. Memoria en Común.
Yo no entiendo cuál es la necesidad de levantar esta carpa de circo con sus colores desteñidos, que por eso tengo que darte las gracias por los recuerdos de una casa con vistas a tu retorno simple, darte las gracias por el pudor con el que me mirabas los brazos soterrados en un mínimo desierto, aguardando las ganas esparcidas como pan con mermelada, en un cielo funesto de memoria, en las 1000 asaduras del afecto. Entonces, ya como a niveles más estructurales, este poema es un poema de dar las gracias, pero dar las gracias no siempre es gracias por darme la vida, gracias por existir, sino te voy a dar las gracias por haber hecho algo, por más o menos doloroso que fuera. Entonces, quiero que también ahondemos un poco en qué quiero decir, que no sea lo típico que yo le diría a mi padre o a mi madre. ¿Qué quiero decirle? Entonces, ahí les dejo un ratitito, cualquier pregunta de estructura, de lenguaje, de lo que sea, estoy aquí. Y eso, Stephanie, ¿tú quieres decir algo? Creo que se le había quedado como la manito levantada.
Bueno, digamos algo. Son y 36, más o menos a las y 45 o un poquito antes, a las y 42 o por ahí. De 45 vamos a darle margen. Vamos acabando y compartir nuestros textos, si les parece. Ok, si les parece bien, podemos ir empezando a compartir para que nos dé tiempo de que todo el mundo lea su texto. Entonces, ¿a quién le gustaría empezar? Ok. Evelyn levantó la mano. Ok. Evelyn, pues. Gracias. Cuando quieras. Pues yo escogí primero unas palabras y después sí fui armando el texto. Entonces elegí palabra, borde, puente, cuerpo y sueño. Y lo que resultó fue lo siguiente. Las palabras jamás alcanzan para llegar al borde, ni para huir del puente entre el cuerpo y el sueño. Volátil la vida, inútil la palabra que me deja la mitad de mis anhelos. Gracias por compartir tu texto, Evelyn. Un apunte muy rápido.
la palabra borde a mí me obsesiona, está como en toda mi obra. Me parece que los bordes son un concepto muy amplio para ahondar, les dejo eso ahí. Ok, el siguiente, Lauren. Gracias, Laura. Bueno, a mí lo que me gusta de estas experiencias, de estos talleres, es que salimos como de nuestra zona de confort, porque por ejemplo yo jamás escribo en manuscrito. Nunca he escrito un poema en manuscrito, creo que es el primer poema manuscrito que escribo en mi vida. Entonces, por lo general, inclusive, no es la primera experiencia que tengo de este tipo de talleres, pero lo hago en el computador mientras estamos haciendo en el tiempo, ¿no? Y hoy, como tú propusiste los papelitos y todo, dije, vamos a salir de la zona de confort. Y eso, el formato parece que modifica también el resultado, porque por supuesto yo tiendo a hacer un verso muy largo, pero como escribo muy grande y la hoja es pequeña, me han salido unos versos pequeñísimos. Y así que bueno, les leo este texto crudo. Además, he hecho a propósito como que dejarme que me salgan las ideas como vengan, y el tema que escogí fue cuando propusiste madre o padre, entonces como el primero fue padre, ahora escojo madre. ¿Okay? Madre, fui asolada, en mi pecho arde el sol del desamor. Madre madero, naufragué en mar enemigo. Madre, los perros ya no lamen mis heridas, aborrecieron mi sangre. Madre hoguera, purifícame en el altar de mi delito con incienso y mirra. Madre, me rompí, nadie recogió mis despojos. Madre brújula, estoy perdida, el dolor es mi norte. Madre, me marcaron en la frente con una estrella de mar. Madre puñal, inmola mi carne, tengo afán de morir y también de vivir. Madre soga, ahorca de una vez este dolor. Wow, 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 wow. Sí, muy precioso, casi lloro acá. Muy lindo. Gracias. Pues tenía mucho nervio de leérselo, la verdad. Creo que estábamos es todo el verdad mundo que al cuando borde nos de la leemos lágrima. así, se escribe en solitario, se corrige mucho, es decir, estamos acostumbrados a otro momento de escritura que no es el de compartirlo. Entonces, me gusta mucho esta experiencia así compartida, porque creo que sí nos empuja, nos lleva al borde del que habla Laura constantemente. Sí. Sí, Lauren, gracias por compartir. O sea, y aprovecho igual para decir que qué alegría que estés aquí, qué alegría conocerte, ponerte a escribir, es como súper bello. Y qué poema, igual me gustaría si como compartas un poquito, si quieres, ya en niveles más técnicos, ¿qué hiciste con este poema? Como, ¿qué le dijiste a tu madre? Le estabas diciendo cosas, y como para también contarle a los demás desde qué momentos podemos escribir, cómo podemos empezar un poema. Sí, yo pienso que a veces cuando estamos haciendo un ejercicio como este, lo que podemos utilizar como base es una plantilla. Entonces, si tú tienes la capacidad, por ejemplo, en el poema se intercalan dos cosas, la palabra madre sola, como el primer verso, y en la siguiente idea, la palabra madre, madero, y la siguiente vez solo madre, y la siguiente madre, hoguera. O sea, a veces cuando tenemos una estructura, como se trata de un ejercicio, después es solamente como llenar las ideas, ¿no? Yo creo que esa fue digamos, en el taller, si tuviéramos que hacer un taller ahorita, sería lo que yo hice en la carpintería. Es como armar una estructura y después ir planteando las ideas. Y como el tema, tú dijiste, vamos a ver qué le podemos decir a nuestra madre. Entonces yo utilizo un personaje, digamos, imagino una mujer que está sufriendo mucho, que ha sufrido mucho, y qué cosas esa mujer puede decirle a su madre. O sea, mujer soy yo, no soy yo. O sea, bueno, ustedes saben que existe como un personaje poético en el momento de la escritura, ¿no? Y bueno, fue eso, digamos, si yo lo tengo que pensar ahorita, sería eso la estructura poética. Ok, gracias por compartir ese ejercicio. Muy interesante lo que hablas de las plantillas, porque para mí también en el ejercicio de la creación y la escritura está esto que hablaba antes de que no nos dé miedo robar, coger esa plantilla de escritoras y escritores que nos gustan. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba
en algún momento de escritura, me encantan los primeros poemas de Blanca Varela, me fascinan, y yo me pasé como muchas horas analizando realmente dónde pone el verbo, dónde pone los sustantivos, cuáles son las palabras que repite, y me quedo con esa idea de la plantilla, porque no lo había pensado nunca así, aunque lo había hecho. Entonces muy lindo que lo hayas compartido, eso de la plantilla poética. Gracias. Me quedó así como ese poema resonando, yo creo que todo el mundo. Margui, veamos. Quiero como decir antes que me parece increíble cómo nos hemos conectado en toda la idea. Yo escribí sobre mi abuela, entonces es madre, padre, madre, abuela, que para mi abuela siempre va a ser madre también. Y yo creo que para muchos nosotros también acá reunidos. Es muy cortita, pero me gustaría trabajarlo después. Dice, abuela, olor a eucalipto, sabor a chocolate, camita tendida, de amor abundante, gracias por guardarme, gracias por curarme del miedo, de ese miedo a olvidarte. Bellísimo. Gracias, Margui, por compartir ese texto, ese miedo a olvidarte. Wow, el olvido, ese tema también para analizar eternamente, para 50 talleres. ¿Quién quiere seguir? Ana María. Ok. Bueno, pues se lo escribí a mi papá. Muchas veces el sujeto se construye entre presencia y nociones. Puedo reconstruirte desde lo que oí, desde los colores incómodos de un lugar que no era propio, en donde también reconozco historias de ajenos a quienes acogiste más. Las pisadas intranquilas en el techo y los seres en las cortinas. Era yo, solo yo, pidiendo permiso para habitar mi suelo solo de nombre. Gracias, Ana María, por compartir tu texto. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo después de escuchar cada texto me quedo un momento como un poco en shock de la hondura de este tipo de sentimientos. Antes de seguir, yo quiero compartirles el mío. Y dice, te espero, pero ya no como antes. No me emociona verte, más bien me conmueve tu traje de adulta, tu disfraz de peluche, anhelando el abrazo de los nietos que no tendrás. ¿Cuándo va a acabar este teatro de la familia, de la Navidad, de tu visita atropellada? ¿Cuándo será la hora del pan con café con leche, momento desechable, bolsa de plástico? Gracias por escucharlo. Ahora, Con café con leche. ya, eso es como algo súper Dios mío, esa memoria del pan con café con leche. El otro día estuve en un taller sobre comida, como comida sostenible y bueno, otras cosas. Y teníamos que hacer como figuritas de nuestra comida de la infancia. Y el mío fue pan con café con leche. Wow. Y bueno, ¿quién quiere seguir? Hola, hola. Me voy a poner modo profesora ya y yo voy a ir diciéndolo a la gente porque se nos acaba el tiempo. Sí, yo puedo pasar, pero bueno, yo quisiera antes, de manera técnica, no sé si se le llama explicar el poema, porque es bastante, lo escribí como en clave, porque pues si algún día lo llega a leer mi mamá no se dé cuenta, pero básicamente tiene que ver con que a ella le gustaba escribir poemas y los conservaba en esas hojas viejitas que incluso quemaba en los bordes. Y en una ocasión, cuando era niña, se me ocurrió tomarlos y leerlos, y bueno, leía cosas súper así, todas sensuales, románticas, y se me perdieron. O sea, no sé dónde los dejé y guardo una culpa increíble desde ese entonces salió un poema. Dice, lo titulé Colibrí, porque esa era la firma que ella le ponía a sus poemas. Colibrí, aún traes la luminiscencia e incandescencia de un cuerpo nervioso. ¿Cómo es que te escribes en hojas de bordes quemados? Te escabulles sin rastro en flores y te mofas de mi memoria.
Rozo recuerdos como pétalos, rozo tus plumas que han escrito en hojas marchitas. Al sacudirse, sus plumas sueltan prosas en curred new. Al verte, susurré palabras sensuales que flotaban sobre inocentes pupilas. Timbraron deseos ocultos por prohibidos, se esfumaron de manos temblorosas. Yacía tu poesía en hojas marchitas, manchadas de sal y agua, escritas al reposar llantos, golpes y gritos, ocultas, robadas, calladas, marchitas. Ya no está, busco dentro, tengo atragantada tu poesía, colibrí. Eso es. Gracias, Kiara. Increíble, increíble. Kim. Ahora sí, perdón, voy yo. Yo las palabras que escogí, bueno, hablé tanto de mi padre como de mi madre, porque es verdad que lo que te quiero agradecer, Laura, es que yo normalmente cuando he escrito por terapia psicológica. Entonces, digamos que yo es más bien lo que sentía en aquellos momentos, independientemente de quién era la persona responsable del que me hiciera sentir ese dolor o lo que sea que me haya hecho sentir. Y nunca he escrito nada referente a mi padre concretamente. Entonces, he hecho dos fragmentos, uno tanto para mi padre como para mi madre. Las palabras que escogí, bueno, que me salieron para mi padre fue angustia, mañana, agradecer y pesadillas. Y para mi madre salió ser, sentir, juego y nuevo, novedad, que escogí nuevo. Vale, empiezo con padre. Angustia guardada en mí. Mañana no sale, mañana quién sabe. Por ahora no sé si agradecerte o solo maldecirte. Me enseñaste mis peores pesadillas y ahora yo lucho junto con ellas. Madre, te estimo tanto que a veces me duele. Duele ser y a la vez sentir tanto asco. Puede que lo haya planteado mal, o quizás tan solo es un juego, aunque espero que en un futuro todo sea algo nuevo. Ay, y ya está. Uf, perdón. Ya está. Kim, gracias, te abrazamos. Y menos mal que estás en Sevilla y cuando te vea te abrazo. Gracias por compartirlo. Ok, ¿quién quiere seguir? ¿María? Dale. Bueno, dice, mansa, mínima, yo, tú menguante, mostrando solo silencio entre tus dientes, meciendo el tiempo, mirándole triste, muriendo de amor. Es para mi mamá. Gracias, gracias por compartirlo. ¿A alguien más le gustaría compartir? Bueno, última oportunidad. Ok, pues si hemos acabado ya de leer nuestros textos, me queda solo como decir las últimas palabras para culminar este taller. Primero, gracias a todo el mundo que vino, que se quedó hasta el final y quienes no también. Qué alegría poder compartir este espacio. Gracias, Tawny, por favor, Proyecto Aluvión, por hacer esa labor tan magnífica de difundir la cultura, de traerme a mí, que entiendo que siempre como que planteo temáticas y talleres que pueden ser incómodos para algunas personas y muchas gracias por traerme aquí a la incomodidad, a hablar de esto que hemos hablado hoy. Quiero rescatar, ya como para finalizar, cómo el ejercicio de la intelectualidad tan frágil que mira dónde estamos, o sea, miren dónde estamos, hablando de sentimientos muy, muy profundos y muy hondos. Entonces, me gustaría como rescatar esa idea de que la creación no tiene que ser un momento elevado, sino que tiene que ser un momento terrenal, con los pies en la tierra, y simplemente buscar cuál es el momento estético y cuál es el lenguaje poético que queremos usar, conectado con, por ejemplo, todo lo que hemos hablado hoy, todos los poemas que hemos leído y los textos que hemos producido. Entonces, es una invitación, obviamente, para lo que hemos hablado antes de
analizar cuáles son los márgenes, qué está pasando en los artistas locales de donde vivimos, qué está pasando en el arte ese que no es hegemónico y que hay mucha gente increíble haciéndolo. Gracias de verdad a todo el mundo por estar aquí. Y bueno, Tawny. Sí, muchas gracias a ti, Laura, y a todos y todas los que nos acompañaron. Me parece muy lindo que se hayan pues juntado esas energías y entonces que varias personas se hayan animado a compartir esos resultados de los ejercicios. Entonces, muchas gracias a Lauren, a Kiara, a María, a Kim, a Evelyn y bueno, a Margarita también, Stephanie. Y yo pienso, los animaría y las animaría a que quienes quieran nos compartan sus textos. De todas maneras, se los recuerdo por el correo, poder enviarnos los textos aquí se los dejo en el chat, aluvionproyecto@gmail.com. Y entonces, como Laura les contó al principio del taller, esa curaduría que ella hizo de esos 13 poemas, si no estoy mal, de diversas autoras, generalmente pues latinoamericanas o inmigrantes, se las compartimos por correo por si quieren consultarlas después y pues allí Laura les hace esa invitación a seguir descubriendo esas voces y me parecería bonito que nos pudieran también ustedes compartir esos textos quienes quieran. Podríamos, por ejemplo, darles hasta el próximo sábado por si quieren dejarlos reposar esta semana y volver a ellos, que nos los envíen antes del sábado y pues podríamos allí ver qué hacemos, un pequeño fanzine o algo por el estilo y lo compartimos más adelante con los demás lectores de Aluvión. Entonces queda esa invitación abierta, me parecería bonito como hacer unas memorias del taller. Qué bonito, gracias. Gracias a todo el mundo otra vez, gracias Tawny, y espero que nos volvamos a ver de nuevo. Tawny, tráeme otra vez Aluvión. Claro que sí, claro que sí. No, y muchas gracias a todos. Y bueno, creo que también súper si, por ejemplo, están pendientes de las redes de Aluvión, porque próximamente tanto Lauren como Laura van a ser parte de un ciclo que empezará a mediados de diciembre o ya propiamente en enero, en donde estaremos pues compartiendo el trabajo de 6 voces migrantes del Caribe colombiano. Entonces allí pues compartiremos varios fragmentos de patios interiores, por ejemplo, y de poemas de Lauren. Habrá unas entrevistas tanto en video como escritas. Entonces, bueno, allí seguiremos trabajando juntos y juntas y también súper invitados a todas las actividades de Aluvión. Gracias. Gracias. Gracias, Laura. Gracias, Dios, chao, Kika. gracias. Laura. Dios. Chao. Gracias. Gracias. Okay.